intenso y un proceso electoral inédito por las condiciones y las circunstancias en las que vamos a vivirlo. Uno de los procesos electorales más grandes en la historia de nuestro país, y el día de hoy vamos a tocar un estado pues que es el que concentra una de las mayores densidades en México y de los mayores problemas que más nos preocupan en materia de transporte, en materia de inseguridad, en materia de economía, que es el Estado de México, y además con una historia política muy contrastante. Hay que decirlo. Y bueno, el Estado de México en estas elecciones, 11 municipios tienen el mayor índice, no nomás en estas elecciones, en la vida, en este momento. 11 municipios tienen el índice delictivo más preocupante, que son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuautitlán, Atizapán, Tultitlán, Tecámac y Los Reyes La Paz. De acuerdo con cifras presentadas por el gobernador de la entidad actual, Alfredo del Mazo, en 650 colonias se concentran los delitos de alto impacto. Este informe estatal precisa que en los primeros 6 meses del 2020 se registraron 1,131 extorsiones cometidas, en su mayoría desde centros penitenciarios. Es decir, híjole, pues eso es lo que siempre discutimos. Muchas veces de nada nos sirve meterlos a la cárcel si de la cárcel siguen delinquiendo. Y lo peor es que esto no podría suceder si no hay colusión de las autoridades adentro de estas cárceles, que ese es otro de los problemas que enfrenta el Estado de México, que contiene algunos de los penales pues más importantes, sobre todo los de alta seguridad. Desde el 2015, cuando se implementó una nueva metodología para el registro de delitos y víctimas, el Estado de México y Veracruz se convirtieron en las entidades con más feminicidios, que ahorita es el tema. Sin embargo, es el Estado de México el que ha ocupado el mayor número de veces en el primer lugar con las tasas más altas de asesinatos de mujeres. 1986, de 1988 a 1997 y en el 2005, de acuerdo con el informe Violencia Feminicida en México, elaborado por ONU Mujeres. ¿Qué es lo que pasa en este momento? ¿Por qué el Estado de México no tiene hoy oficialmente uno de los primeros lugares en feminicidios? Porque hay un subregistro muy importante. Y bueno, como todos los martes, el día de hoy tenemos una mesa, nuestra mesa Diálogos Vota México 2021, y si usted vive en el Estado de México o trabaja en el Estado de México o tiene algo que mucho le interesa en el Estado de México, esta mesa le importa. Me acompañan el día de hoy Fernando Alberto García Cuevas, presidente de la Fundación Colosio de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenido. También me acompaña Jorge Insunza, presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de México. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Gracias. Y Daniel Serrano Palacios, representante de Morena en el Instituto Electoral Mexiquense. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Por la invitación. Pues digamos que va a enfrentar un proceso electoral muy diferente el Estado de México. El actual gobernador priista, Alfredo del Mazo, ha intentado tener una relación suave con la presente administración, con Morena. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha reconocido en ese sentido. Somos estados, bueno, la Ciudad de México y el Estado de México, frontera muy importante, pero con problemas muy importantes, empezando por la violencia en el transporte público, que compartimos, la inseguridad y, por supuesto, la corrupción. Voy a empezar por ver por qué los que votaron por el PRI la última vez lo volverían a hacer o tendrían que volverlo a hacer. Comienzo con usted. Pues para responder de una manera concreta, es porque la gente sabe que el Partido Revolucionario Institucional no solamente tiene historia, sino tiene una gran experiencia política y administrativa que le permitirá seguir sirviéndole a nuestro país. Particularmente en el Estado de México, el Partido Revolucionario Institucional ha mantenido una presencia histórica, activa, dinámica, con estructuras políticas en todos los rincones del Estado de México. Pero en el resto del país anda de muy capa caída. El PRI no quedó
bien parado en las últimas elecciones. Creo que el Estado de México es la única entidad. Pero además de esto, es cierto lo que mencionas, Mónica, sin lugar a dudas, pero también esto nos ha dado la oportunidad de ver desde la perspectiva de la oportunidad que para nosotros representa el resultado que obtuvimos en 2018, que no fue nada halagador para nosotros, que fue muy penoso en muchos sentidos, pero nuestro partido no solamente sigue vivo, sino que mantiene una gran militancia de gente que ha tenido que superar la confusión, la denostación o la frustración para reconocer que somos una fuerza política real, que está vigente y que tenemos la disposición plena de seguir participando como lo estamos haciendo. Con la ventaja que en el Estado de México además tenemos un gobernador en Alfredo del Mazo, que es un hombre que entiende que la política es para servir y para unir, respetuoso de todas las expresiones políticas y que desde luego buscaremos que haya la más amplia participación ciudadana en el próximo proceso electoral. Y los que nunca pierden la esperanza porque nunca han tenido el gobierno en esta entidad es el Partido Acción Nacional. ¿Qué están ofreciendo? Mira, Mónica, vivimos en un estado que sin duda tiene todas las condiciones para tener un desarrollo en otro sentido del que actualmente tenemos. Tenemos un estado que tiene infraestructura, donde tenemos autopistas, aeropuertos, tenemos el mercado económico más importante del país, o formamos parte del mercado económico más importante del país, y sin embargo, a pesar de que tenemos todas estas condiciones, tenemos resultados muy pobres, parámetros en materia de educación, de salud, de competitividad, muy bajos. Entonces, ¿qué está pasando en un estado que es de los pocos estados del país donde no ha habido alternancia? Yo creo que nosotros tenemos una propuesta de modernización, tenemos una propuesta de generar empleo, de impulsar a las empresas. ¿Y qué es lo que le hace falta al Estado de México? Un detonador de desarrollo, porque tenemos las condiciones. Sin embargo, a pesar de que han pasado décadas de un mismo grupo gobernante, no hemos logrado salir del hoyo, Mónica, y eso es lo que creo que nos convierte en una alternativa real para lograr un cambio en el Estado de México. Así es. Y Morena parecería que llegaría en caballo de Hacienda, parecería, porque tiene pues la mayoría en todas las mayorías, la mayoría en el Congreso, la mayoría en las alcaldías, la mayoría en muchas cosas. Sin embargo, estos últimos 2 años, particularmente el 2020, donde nos pegó la pandemia, que eso ningún partido estaba listo para enfrentarla, pero Morena no ha dado muchos, digamos, están muy cuestionados muchos de sus resultados, y en el Estado de México pues tiene que seguir picando piedra. ¿Qué está ofreciendo Morena? Que por cierto, su candidata anterior hoy es la secretaria de Educación. Bueno, Morena llega con una gran responsabilidad, efectivamente llega como el partido favorito. No lo decimos solo nosotros, lo dicen incluso las encuestas de algunos adversarios. No sé si favorito, sí el más votado en las últimas elecciones, pero en el Estado de México sí, no sé si favorito. Me refiero a las encuestas, ¿no? Sí. Actualmente tenemos el gobierno en 56 municipios del estado, y derivado de los sondeos de opinión apunta a que la gente estaría dispuesta a votar por Morena en 70 municipios. Tenemos efectivamente una mayoría en el legislativo y se ha actuado con responsabilidad. Efectivamente, para el tema de la pandemia nadie estaba preparado, ni ningún gobierno municipal, ningún gobierno estatal, y aún así se ha trabajado sin distingos de partidos políticos, de colores. Se ha tratado de hermanar la lucha con el gobernador del Estado de México y a su vez el propio gobernador con el presidente de la República. Así es. Morena se presenta como una fuerza política que no solo goza de la confianza de la gente, sino con toda la responsabilidad de refrendar sus triunfos y de acelerar el paso, porque si bien hay una calificación muy alta del presidente de la República respecto a su gobierno, falta mucho por hacer también en las administraciones municipales. Hay que recordar, y lo digo con mucha responsabilidad, que heredamos gobiernos municipales prácticamente en bancarrota, ¿no? Con finanzas que no son saludables, con organismos de agua quebrantados, o que habían sido absolutamente saqueados por administraciones anteriores. Tenemos mucho por hacer y creo que aún gozamos de la confianza de la gente. Saqueado por administraciones anteriores, pues a mí se me hace que el balón se lo están aventando al PRI, ¿no?
Yo creo que se lo están aventando además con justicia a todos los que han gobernado los municipios en nuestro país y en los estados. El problema de la corrupción lamentablemente es algo que nos avergüenza, es algo que está latente y que hoy se encuentra más latente que nunca, porque no obstante que fue el discurso central del gobierno de la República, el combate a la corrupción, que me parece que el titular del Ejecutivo está haciendo un esfuerzo muy importante en este sentido, las cifras marcan la diferencia. Más del 70% de las obras y servicios que presta el gobierno de la República los están entregando de manera directa, sin hacer ni cumplir lo que la ley establece en cuanto a la instrumentación de procesos de licitación. Y esto, desde luego, en el arca abierta, como dice el refrán, hasta el más justo peca. La corrupción es algo que debemos combatir desde el más modesto ciudadano de nuestro país hasta los niveles más altos. Es algo que tenemos latente y que debemos continuar. Y en este sentido, el Partido Revolucionario Institucional lo que está planteando es darle espacio y cobertura de participación al mayor número de mujeres y de jóvenes que refresquen y retroalimenten la vitalidad del partido con nuevas ideas, con nuevos hábitos, con nuevo compromiso con la sociedad y con las comunidades en las que viven. El reto que tenemos es grande para todos los partidos políticos, sin lugar a dudas, y bueno, a mí me parece que sin triunfalismos, porque si hablamos de favoritos ahorita hay que preguntar, ¿favorito a qué? ¿A ganar o a perder? Porque las tendencias indican otra cosa. Pero, en fin, la lucha política está presente y trabajaremos con el más alto nivel de responsabilidad y respeto a los ciudadanos. Favoritos o no favoritos, yo creo que lo importante es ver los perfiles. El Partido Acción Nacional, lo que lo llevó, creo que parte de lo que lo llevó pues a varias derrotas en las elecciones pasadas, pues su división. Una división que hoy están intentando pues repensar y se están volviendo a juntar los que habían sido injuntables ya en el partido, y eso yo me preguntaría cuáles serían los perfiles que va a ofrecer en el Estado de México el Partido Acción Nacional y quién con quién, o cuál es la nueva unión que están ustedes por lo menos pretendiendo para esta elección. Mira, Mónica, yo creo que es muy importante lo que comentas. Los perfiles de los candidatos son fundamentales para lograr buenos gobiernos. ¿De qué está adoleciendo ahorita el Estado de México? De buenos gobiernos. Hoy vemos una inconformidad en muchos municipios del Estado de México. Estamos viendo las cifras de inseguridad que presentaste y para nosotros es muy importante presentar buenos perfiles. Y hemos trabajado mucho en la parte interna del partido para lograr que en unidad busquemos la mejor propuesta para la ciudadanía, los mejores hombres, las mejores mujeres que puedan contender, y lo estamos haciendo en una forma incluyente, escuchando a todos los grupos internos del partido, y creo que tenemos una propuesta interesante que próximamente, con el inicio del proceso electoral, daremos a conocer. Muchas mujeres jóvenes, muchas mujeres con experiencia, se van a postular más de 1,000 mujeres debido a que hoy pues la ley así nos obliga, pero más que nos obligue, con mucho orgullo vemos que hay mujeres muy preparadas en Acción Nacional. Quiero comentarte que en el Estado de México hubo 2 mujeres que lograron la reelección, 2 mujeres de Acción Nacional, 2 muy buenas presidentas municipales. Tenemos mujeres jóvenes, diputadas en el Congreso, combativas, con propuesta. Creo que tenemos mujeres para presentar ante la sociedad de muy buen perfil, y tenemos también muy buenos hombres. Estamos buscando los mejores perfiles porque sabemos que el secreto es gobernar bien, Mónica. Posiblemente lo que no puede ayudarle mucho a Morena es la manera en la que la estrategia se ha cuestionado mucho, la estrategia para enfrentar la pandemia.
La situación de salud y el Estado de México en general, pues no es la excepción, porque esa ya no es una cosa de partidos o no, hay que ponerse de acuerdo para manejar una estrategia cuando la hay. A veces pareciera que no hay estrategia y por eso estamos teniendo la cantidad de muertos que estamos teniendo. En materia de salud, ¿qué haría diferente o qué va a ofrecer diferente Morena para el Estado de México? Que es un foco rojo, ¿eh? En materia de salud tenemos una cuenta pendiente. Recordemos que nosotros actualmente tenemos responsabilidad en los gobiernos municipales y que tenemos muy poca interacción en realidad con los servicios de salud. Sí. Y tenemos un desfalco que no se ha aclarado de la época, por cierto, del gobernador Erubiel, donde se saqueó al sector salud y sigue siendo una cuenta pendiente. En el legislativo se ha intentado avanzar lo más posible en la investigación de estos hechos. Hoy es senador de la República y no sabemos si a eso se debe que se haya detenido esta investigación. Morena tiene que seguir intentando que todas y todas las mexiquenses tengan servicios de salud a la altura de las circunstancias de nuestro estado. Algunos reportajes de Animal Político y de otros medios muy serios hacían una conversión incluso del saqueo a cuántas camas equivalían para un momento como este. Nosotros nos acercamos a esta elección entendiendo que no podemos, a pesar de que somos una mayoría, perder el espíritu de denuncia de todo lo que ha pasado en nuestro estado. Ahora estamos intentando pues, salir unidos también en este proceso y yo escucho que se apela a la participación de las mujeres y de los jóvenes. Sin embargo, sería interesante poner luz sobre el proceso que estamos llevando a cabo en el Instituto Electoral del Estado y donde Morena fue el único partido que planteó que la lista plurinominal la encabezara una mujer, con la resistencia, por cierto, del resto de las fuerzas políticas, o en el caso del Instituto Nacional Electoral, que ha planteado la posibilidad de etiquetar distritos donde puedan competir solamente los pueblos originarios. En el Estado de México tenemos varios municipios con una autoadscripción a ser un pueblo originario: San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temuaya, Ixtlahuaca, con un número de hablantes mazahuas muy importantes, de los más importantes del país. Y Morena planteó que, como lo hizo el INE a nivel nacional, en el Instituto Electoral del Estado también se avanzara. Y también gozamos, también atestiguamos de la resistencia del resto de las fuerzas políticas, diciendo que esos eran aún derechos de las minorías. Sigue una resistencia permanente en el Estado de México de la perspectiva de derechos humanos, de la ampliación de derechos y libertades, seguirla viendo como una perspectiva de derechos de minorías. Y también eso no vamos nosotros a quitar el dedo del renglón, porque estamos comprometidos con la ciudadanía del Estado a migrar a una agenda de mayores derechos y libertades. Creo que eso que estás diciendo, Daniel, es muy importante. Precisamente ayer yo platicaba con la presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México a propósito de lo que se ha discutido o se ha decidido en el Tribunal Electoral, justamente sobre la figura de los grupos vulnerables y sus derechos a votar y ser votados. ¿Qué están ofreciendo en ese sentido? ¿Tienen candidatos de la comunidad de la diversidad? ¿Tienen candidatos que sean personas trans? ¿Tienen candidatos con discapacidad, con algún tipo de discapacidad física? ¿Cómo se están comportando los distintos partidos, comienzo con el PRI, en su selección de aspirantes o candidatos? Con mucho gusto, Mónica, te respondo. Nosotros en el PRI, en el Estado de México, nos encontramos ahorita en el umbral para poder iniciar nuestro proceso profundo de selección y postulación de candidatos a los diferentes cargos de elección popular que van a estar en juego en el Estado de México. Y en este sentido, dentro de la propia estructura del Comité Directivo Estatal, tenemos secretarías que forman parte de la médula de la dirigencia estatal, que están ocupadas responsablemente de la atención de los grupos diferentes, de los grupos distintos de nuestra sociedad, y para darles cabida, darles juego, darles voz y oportunidad para participar. Y ser votados. Y ser votados, por supuesto. Porque tampoco es algo que ha caracterizado al PRI, ese tipo de candidatos. Pero hoy nos encontramos en una nueva realidad y sin embargo la estamos asumiendo con el mayor sentido de responsabilidad. Y también quiero decir algo que me parece que es importante, que refirió a mi amigo Daniel, a quien respeto profundamente porque lo conozco, su expertise en materia electoral, y cuando dice que tienen una deuda con el sector salud y después transfiere una serie de señalamientos que requieren obviamente de comprobación,
yo quiero decir que efectivamente, como bien dijo Daniel, Morena tiene una deuda enorme con el país. Tiene una deuda enorme con cerca de 150,000 familias que han perdido a sus seres queridos por la forma tan displicente con la que el gobierno atendió desde su origen el problema de la pandemia en nuestro país. Y eso simplemente, como lo afirmaron en algún momento, tan bien que íbamos. Y ahora con la pandemia que nos cayó como anillo al dedo, pues ahora vamos muy mal. O sea, ese doble lenguaje, lo que hay que observar es el resultado. Casi 150 familias enlutadas en nuestro país por el mal manejo de la pandemia. Y yo creo que ahora en esta campaña política que vamos a enfrentar en unos meses, debemos todos los partidos políticos tener el más alto sentido de responsabilidad y respeto para los electores, para los ciudadanos, para las organizaciones de la sociedad civil, Mónica, sí, que ahora van a tener un papel fundamental en esta elección. Fundamental en general. Sí. Al que le pretenden arrebatar sus voces y que tenemos que rescatarlos dándoles todo el juego. Alejandra del Moral, con eso termino. Sí. Presidenta del directivo estatal, que por cierto, desafortunadamente el día de ayer dio positivo en su examen del COVID. Híjole. Y por eso no se encuentra presente, pero que estamos seguros que va a salir adelante porque ella es una guerrera. Sí. Y saldrá adelante de esta crisis, lo ha señalado puntualmente. Me quedan 3 minutitos, pero este tema me es muy, muy importante. El Partido Acción Nacional frente a las posibles candidaturas de personas de grupos vulnerables. Un minuto. Bueno, creo que un partido moderno tiene que abrirse y tiene que estar en la posición de apoyar a todas estas minorías que hoy forman parte de nuestro conglomerado social. Pero también te quiero decir que hay un discurso que habla de derechos humanos cuando desde la mañanera todos los días se polariza y se divide al país en dos bandos, en los buenos y los malos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos si desde el propio púlpito presidencial todos los días se agrede a quien no está de acuerdo con el gobierno del presidente actual? Estoy de acuerdo con Elena Poniatowska en lo que menciona el día Pero el Partido Acción Nacional va a tener o ya tiene considerados, nada más rapidísimo, ¿sí o no? Candidatos de grupos vulnerables como personas de la comunidad de la diversidad, como personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí o no? ¿Lo veremos? Por supuesto que sí. Además, ya es un acuerdo aprobado en el Instituto Nacional Electoral y el PAN está abierto para que cualquier persona perteneciente a cualquier diversidad pueda ser candidato o candidato de Acción Nacional. No puedo dejar sin hablar al representante del partido de Morena. Me quedan 30 segundos. Adelante, Daniel. Entiendo la referencia religiosa para referirse a Andrés Manuel, de un modelo de partido que defiende una única forma de ver la vida, un único modelo de familia, un único modelo de amarse entre los seres humanos. Entonces, lo entiendo, pero no lo compartimos. Y tampoco la relación directa respecto a la mortandad. Los tengo que volver a invitar. Las tardes en ADN. Para limpiar tu piel diariamente, agua micelar de Garnier. No solo desmaquilla, también limpia suciedad.